Cuentan los libros de historia que a orillas del río Tocuyo, en el estado Lara, fundaron una importante ciudad que fue punto de partida para las primeras expediciones de los conquistadores europeos en la provincia de Venezuela, y por ello, la ciudad del Tocuyo recibió el nombre de Ciudad Madre. Pero por allá, al pie de los cerros de Lara, los pobladores comentan que el Tocuyo ha sido cuna del espíritu luchador e indomable de campesinos y combatientes. Y al son del tamunangue y el golpe tocuyano, los abuelos enseñan el arte del garrote a los rebeldes del mañana. Y esta no es la historia que cuentan los libros, esta es la historia que cuenta mi pueblo. Estamos en el Tocuyo, estado Lara. El Tocuyo tiene ya 462 años ya de fundada. Creo yo que la pusieron Ciudad Madre porque fue la primera ciudad que alimentó pues, a las ciudades. Siempre acostumbramos a decir que el Tocuyo es más que eso. El nombre del Tocuyo cuando se fundó en el 1545, pues fue ese exactamente, ¿no? La ciudad de la pura y limpia Concepción del Tocuyo. La fundación del Tocuyo, la fecha no está en discusión. Sabemos que es el año de 1545, ¿no? Sin embargo, lo que sí está en discusión, veremos, es el día en que se realizó la fundación colonial, ¿no? Ya por algunos documentos de los primeros colonizadores que llegan acá, en el caso de Galeotto VI, que acompañó a Carvajal, él dice, llegamos a la ciudad del Tocuyo, llegamos al Tocuyo, alrededor del río Tocuyo, el día de Todos los Santos, es decir, 1 de noviembre. Y no el 7 de diciembre, como se tiene previsto en la tradición histórica de acá del Tocuyo. Lo que pasa es que el 7 de diciembre es la víspera de la Inmaculada Concepción del Tocuyo. Puros pajonales, cujices, cardones. El pueblo llegaba hasta allí donde le llaman la Mapora, donde está una carnicería. De ahí para arriba era el pueblo hasta la quebrada. Por aquí no había nada, algunas casitas regas por ahí. También se le llama a la ciudad del Tocuyo la ciudad de los lagos verdes. Y muchas veces le preguntamos a la gente por qué la ciudad de los lagos verdes. Y mucha gente tiene una explicación que no es exacta, ¿no? Mucha gente dice, bueno, es que como el valle es muy verde y vemos zonas, parcelas sembradas de caña o de otros cultivos. Mucha gente cree que por eso le dicen la ciudad de los lagos verdes. En realidad, esa es una forma de decir, pero la ciudad de los lagos verdes se ve también a la artesanía. Se debe a que desde la serranía alrededor del Tocuyo, antes los artesanos hacían los hoyos para abrir, para sacar la tierra, el barro y poder trabajar su artesanía, dejaban unos hoyos que luego se hacían verdosos y de arriba se veía, entonces por eso le colocaron ciudad de los lagos verdes. Hay tantas leyendas de cosas de esas, ¿no? Aquí existían 7 templos. Que no eran 7 parroquias, sino templos
donde había culto y donde cada uno de ellos tenía cierta importancia histórica, cultural, religiosa a la vez, ¿no? Ya para el siglo XVII estaban ya construidos y en funcionamiento el templo de San Francisco y el templo de Santo Domingo, que son de las órdenes religiosas franciscanos y dominicos, ¿no? Muy cerca del río es la parte baja, ahí está ubicado la iglesia de los negros y de los pardos, más en la parte central la de los blancos. Y Santa Ana, que estaba relativamente también un poquito alejada del centro de la población, era también de los pardos. Una ciudad que aquí habían 7 templos, todos los 7 templos se comunicaban por túneles. Existe la leyenda y una de las pruebas de que no existe es que la leyenda nunca se ha puesto de acuerdo desde dónde hasta dónde eran los túneles o son los túneles, supuestos túneles, nunca. Lo que no se difunde mucho del Tocuyo, que además de ser madre de otras ciudades, es que nosotros como historiadores pensamos que la génesis de la cultura venezolana está acá en el Tocuyo. Mucho de esto no lo digo yo, esto lo ha dicho gente como Francisco Tamayo, es donde podríamos decir que surge la génesis de la nacionalidad venezolana. Y no es un problema de chauvinismo, no, sino que es cierto. Entonces uno puede decir que no solamente el Tocuyo fue cuna económica, una cuna económica, sino también cuna en el sentido génesis, en el sentido cultural de venezolano. Y no es casual tampoco que la principal manifestación nuestra, que es el tamunangue, también tenga sus raíces enclavadas acá en el Tocuyo. Nosotros decimos que sí, que el tamunangue es de acá del Tocuyo, porque nosotros somos la ciudad madre de Venezuela. ¿Dónde surge el tamunangue, que hoy día está expandido por todo el territorio nacional, en las haciendas tocuyanas? Pero históricamente, el tamunangue es una síntesis. El tamunangue representa la negritud. El tamunangue representa la negritud. Representa también lo indígena, en algunos instrumentos, como las maracas. El tamunangue también representa la danza española. Porque el tamunangue es eso, es un sincretismo religioso, un sincretismo cultural, es una forma de rebeldía, de resistencia. Pero también el tamunangue es un canto, como todo canto, es un canto agrícola. Tiene que ver con las relaciones de producción, tiene que ver también con la forma de trabajo, la forma de las plantaciones. Es un canto de plantación, como la mayoría de cantos de afrodescendientes, indígenas. Entonces los esclavos, los indios,
un poco tratando de sobreponer su cultura, crean lo que es el tamunangue, las haciendas tocuyanas. El tamunangue, en el caso del tocuyo, en algunos años fue prohibido por la iglesia, prohibido por los dueños de hacienda, que no permitían que los negros y los campesinos se reunieran en esa fecha porque decían que después de eso lo que venía era jolgorio y venían pleitos. Esos términos con los cuales normalmente han calificado desde el punto de vista político a los movimientos sociales. 4 negros realengo, 4 negros alzados, y uno se da cuenta que no eran ningunos 4 negros, eran muchos afrodescendientes y muchos indígenas que en varios momentos de la historia se alzaron aprovechándose de la manifestación de las festividades religiosas cristianas. Aparejado a eso, después surge lo que es también el golpe tocuyano, que es el acompañante del tamunangue. Se hacen los cantos de tamunangue, se hace un descanso entre los sones y se toca el golpe tocuyano como para darle un poco de alegría. El golpe tocuyano, como lo dije, es festivo, es rápido, es una música rápida, festiva, se puede bailar. El tamunangue se baila bajo una regla. Las mujeres en falda, las mujeres no andan en pantalones. Bueno, los golpes hablan de personajes, bueno, la tradición de aquí al Tocuyo. El golpe tocuyano es el festivo, es el rápido. Está dedicado a los animales, a la cacería, a la mujer, al amor. Golpeito que le grabé ahorita Allá en el cielo se encuentra Antonio, Pablo y Alfredo. Eran 3 prendas valiosas que tenían los golperos. Allá en el cielo se encuentran Antonio, Pablo y Alfredo. Eran 3 prendas valiosas que tenían los golperos. En el Tocuyo sí hay música para toda hora. El que no repique un 4 canta y toca la tambora. En el Tocuyo sí hay música para toda hora. El que no repique un 4 canta y toca la tambora. El que no repique un 4 canta y toca la tambora. Si a los cantores del pueblo no cantan con alegría, porque este no fue Rufino, el pueblo que lo quería. Si a los cantores del pueblo no cantan con alegría, porque este no fue Rufino, el pueblo que lo quería. Escucha negra como se oyen los palmares, como resuena el tambor de Rufino Colmenares. Escucha negra como se oyen los palmares, como resuena el tambor de Rufino Colmenares. Como resuena el tambor de Rufino Colmenares. Como resuena el tambor de Rufino Colmenares. El golpe tocuyano, un acto, ¿no? Porque, como dicen, que muchos no creen, pero así, los maestros del golpe tocuyano son tocuyanos. En la fiesta de San Antonio lo recordarán por siempre, que Rufino se nos fue un día 4 de septiembre. En la fiesta de San Antonio lo recordarán por siempre, que Rufino se nos fue un día 4 de septiembre. Escucha negra como se oyen los palmares, como resuena el tambor de Rufino Colmenares. Escucha negra como se oyen los palmares, como resuena el tambor de Rufino Colmenares. 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 Como resuena el tambor de Rufino Colmenares.
hay un golpe que dice: la cordillera de los Andes será una sierra maestra. Dice uno: alza campesino, machete al rosar, tierra de hacendado, vamos a tomar para sembrar la semilla, la revolución popular. Con guerra y guerrilla vamos a pelear, alza campesino, prepárate ya, escopete caza, machete a rosar, tierra de hacendados vamos a tomar para sembrar la semilla, la revolución popular, para sembrar la semilla, la revolución popular. Eso lo cantaba Antonio Aguilar y Joel Linares en el 60, en la guerrilla. Ese era un muchacho golpero aquí, ese fue guerrillero, pero de los buenos. Murió, lo mataron, lo tiraron aquí más arriba de las coquizas de un helicóptero. Y el día que se fue ahí para la guerrilla nos fuimos para Sanare, y yo le dije, no, salí de eso, Antonio. Le digo, no, me dijo, ese es mi destino, me dijo, yo está en la guerrilla, me dice, nací para eso. Realmente sí, la gente ha dicho muchísimos testimonios, esa misma experiencia que se vivió en otras partes de Venezuela, en la Sierra de Falcón. Toda la gente ha estado diciendo constantemente que sufrieron mucho más por parte del ejército, del gobierno, que por los guerrilleros mismos que había en la zona, y que los guerrilleros pues muchas veces trataban a la gente muchísimo mejor. De pedacito señor de aguardiente ahí, y echar plomo, reventar plomo, atemorizar más Tierra de hacendados vamos a tomar para sembrar la semilla, la revolución popular, para sembrar la semilla, la revolución popular. Desde finales del siglo XIX hasta todo el siglo XX, el Tocuyo ha sido foco, ha sido un epicentro de rebeldía política propiamente dicha. Todos estos elementos, más otros más, pero simplemente por señalar esto, van a hacer que el Tocuyo sea considerado desde un principio, el principio del siglo XX, zona roja. Todos los gobiernos lo consideran zona roja. Sobre todo lo que tiene que ver con el área geográfica de lo que conocemos hoy el Molino, que está en las afueras de la ciudad, donde están las haciendas fundamentalmente. El campesino organizado creó sindicatos en contra de un sistema político y social. Y luego vamos a conseguirnos, en los años 20, el movimiento juvenil, que va a ser liderizado precisamente desde el Tocuyo por Pío Tamayo. Un movimiento aparentemente juvenil, literario, se va a convertir realmente en un movimiento político. Estos muchachos comienzan a reunirse, comienzan el foco, y de eso se entera inmediatamente el gomecismo. Eso trajo sus consecuencias también al Tocuyo como población, propiamente dicho. Porque, por ejemplo, Gómez, en un intento de aislar esa lucha política, la carretera trasandina que estaba programada a pasarla por acá, por el Tocuyo, en una época se desvía. Ya no se crea la trasandina y se crea por Carora. Entonces por eso nosotros no tenemos la menor duda de que el Tocuyo ha sido castigada históricamente. Para rematar, llega un movimiento sísmico el 3 de agosto de 1950 que destruye parte de la arquitectura colonial del Tocuyo. Nosotros pensamos que, por ejemplo, el terremoto, que ya el Tocuyo ha tenido 3, pero el último, a Dios gracias, fue en 1950, divide la historia de esta población en dos partes, ¿no? Por eso decimos que es un hito. El terremoto de 1950 es un hito histórico del Tocuyo. Y bueno, esos templos en el terremoto
Todos ellos colapsaron. También hemos afirmado que lamentablemente no fue solamente el terremoto, no fue solamente el movimiento sísmico, sino que luego vinieron los intereses económicos. Muchos, lamentablemente, tocuyanos se prestaron a derrumbar, a terminar de derrumbar al Tocuyo, bajo el pretexto de la modernización. Estamos hablando en el periodo de Pérez Jiménez, donde se hablaba de que modernización era igual a concreto. Porque aquí lamentablemente se destruyó todo, lo que quedaba en pie. Las empresas o las personas que pudientes se encargaron de acabar con las estructuras coloniales, sacaron tanto relleno de aquí del municipio que después cuando fue la reconstrucción, entonces tuvieron que traer camiones para rellenar el terreno para que más o menos tuviese estabilidad. Hay una frase que siempre utiliza un pintor nuestro, Ángel Hurtado. Ángel Hurtado siempre dice que él era del Tocuyo, pero del Tocuyo viejo. De este otro Tocuyo nuevo, no sé por qué lo siguen llamando el Tocuyo, dice él. No sé por qué lo siguen llamando el Tocuyo, porque ya no es el mismo de donde yo viví. El Tocuyo se fue con el terremoto y yo me fui con él también. ¡Un mexicano de mi Tocuyo! Tocuyo viejo querido, te quiero una represa. Tocuyo viejo querido, te quiero una represa. El agua se la llevaron, me quitaron su riqueza. El agua se la llevaron, Uno a veces cuando habla de la historia del Tocuyo, mucha gente cree que uno habla con un poco de tristeza, un poco de malestar por el Tocuyo que fue, y parece que a partir de los años 30, con la crisis económica y con el terremoto del 50, se nos fue el Tocuyo. No, nosotros consideramos, y por eso estamos aquí, consideramos que el Tocuyo tiene un potencial muy grande. Para mí el Tocuyo es parte fundamental de mi vida, de mi trabajo, donde me he realizado. ¿Te gustó el Tocuyo? Hermoso. Si te sientes venezolano, debes conocer la ciudad madre del Tocuyo. Aquí estamos en el Tocuyo para servirles y les agradecemos mucho que por lo menos nos hayan tomado en cuenta. Los golperos de tu pueblo, los golperos de tu